Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Grupos, tanto de la sociedad civil como en la iglesia, que tienen esa iniciativa de querer reforzarse en el aprendizaje de lo que es el tema Profamilia. Porque uno de los errores que se han cometido también es de que se ha dicho, bueno, pero es que Panamá es Profamilia. Y ya ve la marcha que le pusimos al gobierno creo que hace años, hace muchos años, que se hizo una marcha multitudinaria a nivel de Panamá y en diferentes sectores de las provincias también se dio. Fue una marcha masiva que gracias al Señor logró parar esa arremetida ideológica que venía en contra de nuestros niños. Pero ¿qué cree? Muchos están todavía amparados de aquella acción que se dio hace años. La pregunta es, de aquel entonces a esta parte, ¿cómo ha sido la actividad? ¿Cómo ha estado de interactivo ese pueblo que hace años se manifestó, pronunciándose en contra de todas estas ideologías? ¿Cómo ha estado eso? Pasivo. Sin embargo, usted observa los movimientos progresistas que ellos no han parado. Ellos no paran. Ellos mantienen su ritmo. ¿Y qué cree que da como resultado esto? Da como resultado entonces el que diferentes funcionarios del gobierno, al ver que hay una supuesta mayoría, una presencia de activismo de defensa de la ideología de género y ver que no hay más nadie que se levanta, entonces ellos dicen, bueno, el que calla otorga. Entonces significa que si el pueblo está callado es porque están de acuerdo en que en efecto hay que hacerle valer los supuestos derechos a estos grupos. Y nosotros, con nuestro silencio, estamos cometiendo el error de un silencio permisivo que está dándole la ocasión a estas ideologías para que se arraiguen en nuestro Panamá. Entonces, definitivo que nosotros no podemos seguir, quiero citar esa expresión muy respetuosamente, no podemos seguir durmiendo de ese lado. ¿De qué lado? De aquello que se dio hace años, pero que no se ha vuelto a dar. No podemos seguir nosotros en esa inclinación, con ese punto de vista, porque con ese punto de vista nosotros nos vamos a quedar viendo cómo estas ideologías van a destruir a nuestra familia. Entonces, gloria al Señor, porque nos hemos encontrado con diferentes sectores dentro de la iglesia que nos han invitado a distintos puntos, tanto de la provincia como fuera de la provincia, con la finalidad de que llevemos docencia y pues creo que estamos obteniendo una victoria muy especial. Y el objetivo nuestro, mis hermanos, es que en cada población, en cada distrito, en cada corregimiento, quede esa semilla. Y ya nosotros nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, oiga, estamos levantando un movimiento pro familia, apoyado en lo que ustedes están enseñando, y esa motivación de ustedes nos está impulsando a nosotros a hacerlo también.
Bueno, es que nosotros no somos los que queremos hacer esto a manera de nosotros figurar, no, sino ser sencillamente ese punto de referencia para la expansión de la defensa de los derechos de la vida y de la familia en todo el país. Porque esto necesitamos hacerlo en todo el país. En cuanto a este frente de batalla en contra de la familia, es porque en efecto lo hay. Hay un frente de batalla que, como decía hace unos minutos, ese frente no ha parado, que es el frente de la ideología de género, esa ideología progresista que quiere hacer ver que existe un supuesto derecho que hay que respetar y que hay que aceptar, pero que a la hora de nosotros ver ese supuesto derecho basado en una supuesta realidad que ellos viven, tendríamos que decir que sí, en efecto, es basado en una realidad, pero es una realidad ideologizada, una realidad relativizada, direccionada a esa fantasía sexual depravada que ese movimiento tiene. Entonces, esto se constituye en un frente de batalla en contra de la familia, no a nivel de Panamá. Hoy queremos presentarle un pantallazo sobre lo que se da en Panamá, lo que tenemos en España, lo que tenemos en Colombia, donde esto nos da unos puntos de referencia. ¿Por qué vamos a hablar de España, de Colombia? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Es porque nosotros tenemos que estar claros. Lo que ocurre en otro país relacionado a la ideología de género, no piense usted que esto no nos trastoca. No pensemos esto, sino que resulta que esto es una agenda sistemática, muy perfeccionada, que a nivel de todos los países del mundo, este movimiento progresista, ideológico, tiene trazado. Entonces, lo que usted ve que se da en otros países, resulta que es lo mismo que aquí en Panamá también se quiere dar. Ejemplo, para que usted observe y veamos la importancia de nosotros interesarnos por lo que ocurre en otros países en lo referente a la familia. Cuando en Costa Rica se dio la opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde esto dio a luz el establecimiento o la imposición del matrimonio o de la unión legal entre personas del mismo sexo. Cuando esto se dio en Costa Rica, de inmediato algunos funcionarios, empezando con la vicepresidente de la República de aquel entonces, algunos funcionarios de inmediato tiraron una circular a diferentes instancias del Estado diciendo que Panamá estaba obligada también a permitir el matrimonio homosexual. Pasó en Costa Rica y de inmediato lo quisieron copiar aquí. Y esta funcionaria dijo claramente que esto era vinculante a Panamá y que por lo tanto Panamá tenía ya que adoptar esa forma de ese supuesto derecho. Entonces sí que nos debe interesar lo que ocurre en otros países en torno a esto, porque acabé de decir, es una agenda sistemática que este progresismo tiene para implementarlo o imponerlo en todos los países del mundo entero. Gracias al Señor, pues
se dio la reacción por parte de los movimientos pro vida y pro familia y logramos que esa noticia falsa por parte de esa funcionaria y de otros más, porque también hubo el defensor del pueblo, el procurador de la administración, que también decían que eso era vinculante a Panamá y que Panamá tenía la obligación y el compromiso de también permitirlo. Entonces, nuevamente, sí nos debe interesar lo que ocurre en otros países. Entonces, pero vamos a ver primeramente aquí en Panamá, ¿qué se está dando? Recientemente circula un video de una reunión que tenía un grupo de homosexuales, donde este grupo de homosexuales estaban programando acciones a tomar con el gobierno entrante. Entonces quiero por favor que lo podamos ver para que usted pueda escuchar lo que se está dando y tengamos una noción del desarrollo que vamos a tener. Parte del Estado panameño de los conceptos de orientación sexual e identidad de género y que somos sujetos de derecho. Dos, que el Estado panameño cree políticas públicas para luchar contra la discriminación, contra los LGBT, por temas de racismo, en contra de la mujer, que exista educación en salud Saludos, en las Carla escuelas, Greta. en términos de educación sexual en las escuelas. Okay. Y que el tema del VIH sea un tema verdaderamente de Estado y que se profesionalice los servicios a la población. Bueno, de mi parte, yo te puedo decir una ley de identidad de género, ¿verdad? ¿Verdad? Basta de estigma, violencia, discriminación hacia la población, hormonización desde la parte del Estado, que el Estado también se haga responsable de las operaciones quirúrgicas que necesitamos muchas compañeras trans, ¿verdad? Porque también debe bajar el alto índice de compañeras que se siguen inyectando biopolímeros. Esos biopolímeros hacen demasiado daño y el Estado, yo creo que tiene una deuda grande con la población trans en cuanto a eso. Entonces, son cositas que debemos de ir planteando, pero ojo, que todas esas políticas públicas vengan acompañadas con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar presentes cuando ellos empiecen. Allí ustedes pueden observar varios aspectos. Número uno, que el Estado tiene el compromiso de reconocerlos como personas sujetas de derecho. Oye, pero es que ¿a quién el Estado no reconoce como sujeto de derecho? A todos los ciudadanos. Desde que nosotros tenemos nuestra ciudadanía panameña, nosotros somos ciudadanos sujetos de derecho. Entonces, por lo tanto, la siguiente, por lo tanto, no se puede decir de que hay personas excluidas, pero resulta que ellos buscan otro aspecto, que es el que vamos a desarrollar hoy. Buscan la creación de una ley de identidad de género donde les dé a ellos la cobertura por parte del Estado a que cubran con todos los gastos de hormonización y de las mal llamadas operaciones de reasignación de sexo. Hemos dicho y repetimos, una operación de reasignación de sexo como tal no existe. Lo que existe es sencillamente
una cirugía de mutilación de órganos sanos en un organismo para crear unos supuestos órganos que son ficticios. Entonces ellos quieren que ahora el Estado cubra todos estos costos, aparte de darle su legalización como sujetos de derecho en base a sus fantasías sexuales. Pero bueno, nosotros podríamos decir, ¡uf! ¡Qué alivio que es el Estado que tiene que vérsela! Allá el Estado, después que no se metan conmigo, yo no tengo nada que ver. Pero, ¿quién o qué es el Estado? El Estado panameño es la agrupación política suprema y deriva su nombre de la palabra latina status, pero también es una organización de gobernados y gobernantes. Entonces, ¿quiénes son los gobernados aquí en Panamá? Nosotros, los ciudadanos. ¿Quiénes son los gobernantes? Los que administran las leyes. Entonces, cuando estas criaturas les da esa genial idea de decir de que el Estado tiene que pagarles todos estos antojos y estas fantasías, pues mis estimados, ténganlo presente que de su bolsillo tendría que salir dinero para ser cómplice de una aberración sexual. Y usted sabe lo que nos cuesta a nosotros ganarnos nuestro sustento con el sudor de nuestra frente, y cuando vamos a hacer compras que nos descuentan el 7% y saber de que de ese 7% también va a salir dinero para hacer todas estas cosas aberrantes. Entonces sí tiene que ver con usted, sí tiene que ver conmigo. Entonces no podemos decir nosotros, eso es el Estado, porque hay una diferencia entre Estado y gobierno. El Estado ya dijimos lo que es, el gobierno sencillamente es aquel aspecto administrativo, esos puestos que son ocupados por funcionarios cada 5 años. Es el aspecto organizativo, administrativo. Punto. Eso es lo que es el gobierno. Hoy tenemos uno, mañana tenemos otro y así se va. Pero el Estado seguimos siendo todos los que vivimos aquí en Panamá. Entonces, por lo tanto, ese aspecto tiene que ser muy preocupante para nosotros. Ahora bien, queremos hablarle, la siguiente por favor, de lo que pasa en España, porque decíamos, vamos a profundizar un poco sobre el aspecto de la hormonización, las mal llamadas cirugías de reasignación de sexo, pero de cómo esto trabaja. Esto trabaja muy sigilosamente en nuestra niñez. ¿Por qué? Porque muchos de los que hoy votaron en estas recientes elecciones, votaron por primera vez. Y fueron muchachos que ellos fueron desde su niñez adoctrinados y deconstruidos por esta ideología, porque esto lo que busca es que el votante en un momento dado no vea ningún problema en darle su voto a una persona progre, o sea, una persona que promueve la ideología de género. Y yo me tocó encontrarme con muchos cristianos dispuestos a darle el voto a figuras que está claro cuál es su inclinación de ideología de género, y estaban dispuestos a darle el voto a esas criaturas.
Entonces, ¿pero por qué viene esto? Por un trabajo que desde la niñez se empieza a ideologizar para que ellos no vean como un problema esta desviación sexual. Entonces, en España se da la publicación de un libro para colorear de niños a partir de, creo que es de los 4 años en adelante, con el título El niño Jesús no odia a los mariquitas. Y ahí usted puede ver que en la portada de ese libro, supuestamente el Señor Jesús crucificado, pero con 2 banderas homosexuales. Y muy sonriente, muy contento. Y nosotros que conocemos el contexto de la cruz, sabemos que es otra figura muy diferente. Ahora, ¿qué quiero añadir en esto? Este libro, cuando se publicó, creó una reacción de rechazo por parte de diferentes movimientos pro familia e incluso asociación de abogados pro familia se levantaron en contra de esto. Los creadores o la editorial que publicó este libro de inmediato dijo, no, es que ese libro no es para niños, ese libro es para adultos. Ah, ¿a poco entonces que tenemos una sociedad de adultos con mente de niño que quiere sacar tiempo para empezar a colorear un libro? Entonces, resulta que este libro tiene un contenido muy dañino, algunos aspectos los voy a pasar rápido por cuestiones de que hay niños. En la siguiente, por favor. Allí, por ejemplo, notamos un caso, una de la hoja, donde en la actividad número 1 dice lo siguiente: Manolito es homosexual y quiere decírselo a sus padres, pero le da mucho miedo hacerlo porque no sabe cómo sean sus reacciones, cómo van a reaccionar. Entonces, la tarea dice, ¿puedes ayudarlo a encontrar las palabras adecuadas y llegar hasta ellos? Según es un libro para adultos, y entonces está diciéndole a los adultos de cómo hacer para llegar a sus padres a decirle que son homosexuales. Nótese bien. Entonces, en ese laberinto, ahí usted se va a encontrar que hay unas palabras que son las que hay que ayudar a Manolito a encontrar para decirle a sus padres que él es homosexual. Y ahí está, mamá, papá, yo soy homosexual. Abajo dice, por suerte los padres de Manolito son gente normal y lo quieren tal y como es. Entonces observemos la manipulación ideológica, la deconstrucción del lenguaje, donde aquí lleva un doble objetivo. Número 1, de que el niño sencillamente ya sabe cuáles son las palabras clave para obtener cómo hacerle saber a sus padres que supuestamente es homosexual, porque vamos a ver, por eso digo supuestamente. Y lo otro, también el ataque de deconstrucción, de adoctrinamiento a los padres, para que entiendan, bueno, es que un padre normal de veras tiene que aceptar a su hijo tal cual es. Definitivo que allá hay una verdad, pero es una verdad a media, porque eso tiene otro contexto. Porque usted y yo, definitivo que tenemos que aceptar a nuestros hijos tal cual y son, pero entendiendo que hay un momento de la etapa de la vida del hijo donde ya nosotros tenemos que respetar su decisión, buena o mala, pero sigue siendo nuestro hijo.
pero es después de que nosotros hicimos el proceso de enseñanza y de educación en ellos, de disciplina, de amonestación, de cuerazos incluso. ¿Ve? La palabra del Señor dice incluso, pero no lo agarramos literalmente, pero dice, y si le das con vara no lo vas a matar. ¿Ve? Lógicamente, hago la salvedad, no lo tomamos literalmente, pero es un sentido donde nos da a entender de que la disciplina a veces tiene que llegar hasta ese grado de un castigo o una cuera, como decimos, que yo las pasé muchas veces. Ahora, resulta que entonces vemos la siguiente, por favor, pásela de inmediato, la siguiente. La siguiente, nada más para que usted tenga una idea, pásela, hermano. La siguiente, pues solamente presenta una serie de formas de relación homosexual, de relación homosexual, para todo esto supuestamente enseñárselo a los niños. Pase esa también, por favor. En esa que acabamos de pasar allí ahorita, yo solo quiero describirle algo. Ese libro tiene un conjunto de personas homosexuales que todos quieren tener relación homosexual con un jovencito. Y entonces resulta pues que allí hay un enredo, y entonces ahora el objetivo es que tenemos que ayudar a detectar quién es el que está teniendo relaciones homosexuales con ese jovencito. Entonces, es una cosa muy absurda, aberrante, pero que nosotros podemos pensar, acá en Panamá eso no va a llegar. No, tengamos presente que eso viene para Panamá, quiéralo usted o no lo quiera, eso va a llegar. Pero una cosa es que llegue, otra cosa es que usted y yo permitamos que eso se asiente aquí. Son dos cosas muy diferentes. Hay un dicho que dice que nosotros no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido sobre ella. Entonces, por eso mismo es que estamos llevando esta docencia con la finalidad de que usted y yo, como padres de familia, estemos preparados y haciendo el trabajo desde ya con nuestros niños. Ahora, Colombia. En Colombia recientemente se dio una intentona muy grande, muy peligrosa, donde quisieron meter un proyecto que fuera proyecto de ley, el número 270. Ese proyecto de ley tenía como objetivo prohibir la práctica de los esfuerzos de corrección o represión de orientación sexual e identidad de género en todo el territorio nacional. Ya ahorita les explico un poco sobre esto. Y promover la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. O sea, era un proyecto de ley donde cualquier entidad, ya sea iglesia, médica, psicóloga o psiquiatra, cualquier entidad que quisiera ayudar a una persona que estaba confundido con su sexo de quién es, cualquier persona que tratara de ayudar a una persona así, iba a ser sancionada con cárcel, con multa y también con el levantamiento de su licencia. Eso era lo que se iba a dar allí en Colombia. Pero resulta que hubo una avanzada
muy grande, la siguiente. Se dio una audiencia pública en el Senado de Colombia el 16 de mayo, reciencito de este año. Y en esa audiencia pública tuvo una duración de 6 horas, con una participación aproximadamente de 80 participantes de los dos grupos, tanto pro como en contra, que estuvieron allí para defender los derechos. Nosotros queremos darle un pantallazo sobre los derechos de la familia, para que nosotros conozcamos un poco. La siguiente, hermano, por favor. Queremos hablarle de una muchacha que llegó a participar allí a exponer, Karen Quiñones. Karen Quiñones, la siguiente, ella tiene 35 años de edad. Desde los 15 años empieza a tener su desvío moral. A los 22 años inicia su proceso de hormonización. Durante 7 años estuvo en ese proceso de reemplazo hormonal. Entonces, esto significa que esta muchacha desde una etapa de edad muy temprana empieza a entrar en ese mundo de la hormonización. Recuerden que en Panamá dijeron que ahorita a partir del 1 de julio van a hacer la propuesta de un anteproyecto de ley que busca que el Estado le pague la hormonización a esta ideología. Entonces, por eso estamos hablando de lo que pasó en Colombia, para que desde ya nosotros podamos ver qué de cierto hay. Ahora sí el video, hermano. ¿Qué de cierto hay que son tan buenas estas hormonizaciones? Puede usted escuchar a Karen Quiñones. De la Fundación Conciudadanos, nos dedicamos a la investigación, a la difusión y en el trabajo por el bien común. El día de hoy vengo con mi testimonio personal. Soy una mujer de 35 años, de transicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que fui una mujer en un proceso de hormonización, de terapia de reemplazo hormonal durante 7 años de mi vida. Sé que es estar en un colectivo, sé que es pertenecer, sé que es haber militado de ese lado, y tengo algo por decirles, y es que este tema de la hormonización, hombre, llegó un punto donde los mismos que me alentaban a que me hormonizara, los mismos que estuvieron del lado mío, los mismos que me suministraron absolutamente todo, en este caso en términos psicológicos, en términos endocrinos, psiquiátrico, en el momento en que yo decido ya no continuar más con esta transición, me dejaron sola. Así como siempre se los he dicho, en los diferentes espacios donde nos hemos podido encontrar, cuando aducen el tema de tortura por parte de grupos religiosos, por parte de los psicólogos y demás, yo les digo para que se hagan conscientes de que yo también viví una tortura por parte de ustedes, porque en el momento en que yo decidí de transicionar, ellos fueron los primeros que me dieron la espalda, fueron los primeros que dejaron de lado, fueron los que no recibí ayuda más de parte de ninguno de ellos. Entonces, en este momento, perteneciente a una comunidad católica, son los que se han encargado en este momento de mi vida de sanar aquello que ellos no dañaron, de reparar lo que ellos no dañaron. La psicología por parte de la iglesia, por parte de diferentes profesionales como psicólogos, que muchos de ellos incluso se negaron a tratarme por temor, primero por no saber cómo llevar este manejo del tema de la de transición, porque hay mucho que decir con el tema de transición, pero con la de transición nada. ¿Dónde estamos nosotros los de transicionados? No solamente soy yo acá vengo en representación de muchos que aún conociendo mi testimonio me buscan, me dicen, Karen, ¿cómo hacer para transicionar? ¿A dónde fuiste? ¿Cuáles son los profesionales que tú tienes? Porque ahora simplemente se han dedicado a una terapia afirmativa. Son muchos. Yo aquí vuelvo y les digo, vengo en una representación
en una representación de todos ellos que dentro del temor y las dudas me han buscado y me han dicho: Karen, necesito esos mismos profesionales. Karen, ayúdame a cómo salir, ayúdame a cómo seguir. Me dieron la espalda, he tenido intentos de suicidio. Bueno, esto es un momento de reflexión y que de verdad pensemos en ese tipo de situaciones. Si en este momento pasara este proyecto de ley, entonces, ¿qué sucedería con mi tratamiento psicológico? Se lo he preguntado muchas veces a quien me trata. Digo, ¿y qué pasaría entonces con el tema de mi tratamiento? Debido a todo este tema de la de transición, soy una mujer que no solamente vive con esas consecuencias, sino con consecuencias físicas. ¿Por qué? Porque soy una mujer que, debido a la hormonización durante 7 años, en este momento padezco de endometriosis. Tuve una falla renal en estadio 3, que eso me ha llevado a ser una mujer hipertensa, lo que quiere decir que soy mujer medicada de por vida. Tengo problemas de riñones y más sin esto, pues lo más irreversible en este momento, gracias a la hormonización, que es el cambio de mi voz, que ustedes pensarán que es un tema totalmente normal, pero los invitaría a que le preguntaran a mi mamá a ver qué opinaría al respecto. No es la misma y es un cambio irreversible hasta el momento. Entonces es más que una invitación a que miremos esta parte con el mismo. Bien, mis hermanos, aquí ahora ustedes pudieron escuchar una muchacha que mantuvo un proceso de hormonización. Resulta que en el video de la conversación que sostuvo ese grupo homosexual aquí en Panamá, hubo un momento donde uno de ellos habló de la operación, de la deuda que Panamá tiene en cuanto a la operación de cirugías de reasignación de sexo, y esta persona habló de los biopolímeros, que son sustancias sintéticas que se inyectan en determinadas partes del organismo. También viene acompañado con el tema de las hormonas para deformar el organismo de la persona y darle una supuesta forma que se ajusta y se apega a los derechos legales, entre comillas. Pero, ¿qué sucede? Esa persona aquí en Panamá dijo que los biopolímeros están causando mucho daño a las personas que se los implantan. Nótese, lo están diciendo, el daño que esto causa, pues el método de la hormonización, pues causa daños y trastornos muy delicados en la salud de la persona. Entonces, vamos a ver ahora el testimonio de un pastor, Roberto Santome, que quiero que usted pueda escucharlo también relacionado al tema de la hormonización y de la operación mal llamada de reasignación de sexo. Si se logra ver de allá, allí vemos dos personas, vemos a un señor y a una señora, muy elegante. Bien, pues resulta que los dos son el mismo. Está el antes, la mujer, la figura de mujer, y el ahora, la figura de un hombre transformado por el poder de Dios, que ahora es pastor. Y este pastor, desde los 9 años, empieza su proceso de hormonización, pero queremos que escuche el testimonio de él. Usted pasó por hormonización, operación de reasignación de sexo, como se llama. Entonces, la consulta es, ¿qué beneficios trae esto al organismo? ¿O es dañino o no? ¿A qué lleva esto a la persona en su condición de salud? Cuéntenos, por favor. Por todo lo que es para alterar el sistema
normal del cuerpo va a traer consecuencias y va a traer resultados. Yo me hormonicé desde los 9 años. Hoy tengo problemas de hígado graso. Hoy tengo problemas de descalcificación de huesos por el problema de la hormonización. Una cosa llama a la otra. De ahí viene las cirugías para arreglar ciertas cosas del cuerpo y de ahí viene también el llamado silicón, lo que es el aceite de avión, que eso es muy común ver ahora a los homosexuales con cuerpos aparentemente de mujer. ¿Por qué razón? Porque se aplican el silicón, pero eso trae resultados. Todo eso va a traer resultados porque altera el cuerpo físico. Y si hablamos de operaciones de reasignación de sexo, bueno, de eso puedo hablar largamente, porque yo llegué a esa operación y yo justamente me encuentro ahora en Argentina, porque yo llegué aquí por un problema que tuve después de muchos años de haberme operado de cambio de sexo. Tuve un problema de que la vía urinaria se me cerró. La vía urinaria, desde que me operé hace 45 años, entré a un quirófano para cambiar de sexo. Pero desde que me operé tuve problemas con la vía urinaria. Tanto así que cada 10 días tenía que ir al urólogo para que me haga una calibración, que es como un fierro que le meten por la vía urinaria para desatorar la vía urinaria para que pueda la orina correr con libertad, porque como la orina tiene un polvillo, tapa la vía urinaria. Una vía urinaria reconstruida, una vía urinaria hecha por la mano del hombre. Se tapó y yo tuve 2 veces, estuve desahuciado por la ciencia médica. Viajé a Estados Unidos, viajé a Puerto Rico, viajé a República Dominicana, en Perú me traté de muchas maneras porque tuve septicemia, me sacaron medio litro de pus de adentro y no encontraba una solución. Todos me decían que yo iba a morir así. Me hicieron una urotomía, que es un hueco debajo del ombligo en donde me pusieron un tubo, una sonda y una bolsa colectora para poder evacuar la orina que durante 10 días no había podido evacuar. Wow. Y tuvieron que hacerme una limpieza total porque toda esa zona estaba infectada. Y de ahí he sufrido infecciones consecutivas, pero he podido, por la misericordia de Dios y el apoyo de mucha gente cristiana, viajar a otros países buscando una solución hasta que llegué aquí a Argentina. Y aquí en Argentina, en un hospital de la capital, un urólogo muy conocido, director de un hospital en Capital Federal, director del sector de urología, él me dijo: Roberto, no te preocupes, yo te voy a operar. Y gracias a Dios, él me operó y ahora, ya después de un mes, estoy haciendo el postoperatorio, pero ya no uso bolsas colectoras, ya orino con normalidad, con dolor, pero lo hago bien, gracias a Dios. Ok, mis hermanos. Esto es lo que aquí en Panamá quieren que el Estado reconozca como un derecho. Hormonización y operaciones de reasignación de sexo. ¿Se da cuenta el trabajo que tenemos nosotros que hacer en nuestra niñez? Porque en la niñez cristiana nos encontramos muchas luchas que ellos tienen. Si tienen luchas a veces para querer seguir las líneas del mundo, pues dentro de esas líneas del mundo está también estos aspectos. Y allí hay que trabajar con ellos para enseñarlos, para educarlos sobre los resultados nefastos que esto trae a sus organismos. ¿Y sabe aquí quién gana?
las farmacéuticas, las empresas de las clínicas de cirugías estéticas, esos son los que ganan. ¿Por qué? Porque este señor, al igual que Karen Quiñones y todos los que han pasado por ese proceso hormonal y de operaciones, ellos se hacen esclavos de los medicamentos de por vida. Y por lo tanto, ¿quién cree usted que gana? Las empresas farmacéuticas, las clínicas que tienen que ver con este activismo progresista. Ellos son los que llevan el gane. En cuanto al pastor, tuvimos la bendición de entrevistarlo a él en uno de nuestros programas. En nuestro canal de Visión Familia en YouTube, usted puede buscar allí Visión Familia, Roberto Santome, y ahí está la entrevista completa. Allí él habla de cómo empezó esto y cómo terminó, así que ahí él habla muchos detalles del contexto de por qué llegó a esta condición. Entonces, pero tenemos que hacer un trabajo. Pase la siguiente, hermano, por favor. Queremos ahora hablarle sobre la doctora, vamos a ver, aquí la tenemos. Ajá, sí, la doctora Iliana Castañeda. Ella es neuropsicóloga educativa, máster en psicología y neurociencia cognitiva. Ella entonces nos va a hablar a nosotros de más profundamente sobre lo que esto conlleva. Por favor. Ok. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Les cuento que soy neuropsicóloga educativa. Tengo un máster en psicobiología y neurociencia cognitiva. Bueno, el día de hoy, en primer lugar, quiero aclarar sobre lo que hace referencia, lo que habló la representante Liliana Rodríguez, acerca de que el presente proyecto de ley en ningún momento habla de mutilación. Pienso que es importante empezar aquí. Entonces, voy a leer textualmente lo que dice el artículo 5, dentro de las definiciones en el artículo 2, dice: no existe ECOSIEG en el caso de las intervenciones médicas, quirúrgicas, tratamientos hormonales. No existe ECOSIEG. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso es permitido los tratamientos médicos, como es la hormonización, lo que es bloqueadores hormonales, y la hormonización cruzada, y la quirúrgica. Cuando hablamos de reafirmar, estamos hablando de mutilación de órganos genitales, de extirpación también de los senos, como es la mastectomía y la extirpación de los ovarios en las mujeres, para afirmar según cómo la persona se autoperciba. Es decir, si una mujer hoy dice me siento hombre, o si una niña dice hoy me siento hombre, entonces debe iniciar un proceso de hormonización bajo el modelo de afirmación. Vemos hasta inclusive en el artículo 6, en el numeral 8, dice que tienen derecho a recibir información y acciones afirmativas relativas a la orientación sexual, identidad o expresión de género. Me lo vuelven a mencionar, que en materia de salud se debe de afirmar. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, cuando se afirma, no estamos hablando de un cambio de zapatos, no estamos hablando de cambio de ropa, no estamos hablando de un cambio de nombre. Cuando hablamos de medicina, estamos hablando que inician un tratamiento que obstruye como tal el curso natural hormonal. Los hombres requieren la testosterona para que su cerebro y su cuerpo funcione bien, y las mujeres requieren los estrógenos y la progesterona también. ¿Qué pasa si los bloqueamos? ¿Qué pasa si no permitimos el curso natural? Pues aquí es donde vienen las diferentes patologías: cáncer, infarto, también vienen problemas cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, que lo único que van a hacer es incapacitar a las personas. La testosterona es vital para el buen funcionamiento cerebral, al igual que los estrógenos y la progesterona. Esto es lo que permite
permite que se mantengan, tiene los factores neurotróficos como neuroprotectores. ¿Qué pasa si no están? ¿Qué pasa si los anulamos? ¿Qué pasa si los bloqueamos? Pues este cerebro va a tener neurodegeneración. Es decir, vamos a tener un niño, un adolescente o una persona de 30 años con un funcionamiento cerebral como una persona senil, pérdidas de memoria, problemas depresivos porque afecta al sistema serotoninérgico, vamos a tener problemas atencionales y de aprendizaje. Ahora pensemos en los niños, ahora pensemos en los menores de edad, pensemos en los adolescentes que apenas están en proceso de desarrollo. Les bloqueamos el curso natural hormonal y ¿qué va a pasar con ellos? No van a poder estudiar una carrera universitaria, van a tener déficits a nivel intelectual. Esto no es un juego. Esto no es, y lo vuelvo a repetir, como un cambio de zapatos. Esto no es un cambio de prenda, esto no es un cambio de nombre, esto es medicina. Y yo quiero también decir lo otro acá, y quiero realmente resaltarlo. La biología no es relativa, la biología es una ciencia absoluta y no podemos aquí relativizar cómo nosotros funcionamos naturalmente, porque por eso en este momento en el Reino Unido reversaron un proyecto de ley como este que quieren aprobar el día de hoy. Lo reversaron, ¿saben por qué? Porque dijeron, claro, estos medicamentos son experimentales. ¿Y ahora qué están haciendo? Tienen 12.000 vidas en una década arruinadas. Arruinaron a 12.000 menores de edad, los incapacitaron y los llevaron a una muerte prematura. ¿Por qué? Porque si nosotros bloqueamos el curso natural hormonal, y además de esto, les estamos conllevando a que tengan cualquier cantidad de patologías, como lo dice la ONU-SIDA. Ellos viven, las personas transexuales, de 35 años a 45 años de vida. Entonces pensemos en que esta población requiere ayuda, sí la requiere, una ayuda que intervenga sus necesidades. Muchos de ellos han sido abusados sexualmente, el 50% han sido abusados, como lo dice Littman en su estudio en el 2021, 50% de personas con confusión de identidad han sido abusados. Ok. Más claro no canta un gallo, mis hermanos. Todo el daño irreversible, aquí no hay marcha atrás. Cuando Karen Quiñones decidió parar ese proceso de hormonización porque se da cuenta del error que estaba cometiendo, ella quiso volver a su normalidad y a, como ella dijo, la voz. La mamá de ella da fe de que esa no es su voz. Es que resulta que el proceso de hormonización causa alteraciones, algunas en su mayoría irreversibles. Entonces, esto no es cuestión de que podemos jugar con esto a como dice la doctora, de que bueno, lo hago y después me salgo. No hay forma de salir. Habló de una etapa de edad de 35 a 45 años máximo de vida. Los que logran vivir más no es porque lo hacen de manera saludable, sino que son farmacodependientes. Ellos son esclavos, se convierten en la caja de ahorro o en la fuente de ingreso de las farmacéuticas y de las clínicas progre. Carmen Quiñones, cuando fue a sus consultas previas para que le diagnosticaran si realmente ella tenía disforia de género o no, que disforia de género resumidamente les digo que es la inconformidad, el malestar con lo que tenemos en el cuerpo y que es una molestia que no nos deja en paz y que es un aspecto que la ciencia médica y las leyes tienen que entenderlo y que para que yo no siga más molesto y psicológicamente mal con lo que yo soy, pues sencillamente tienen que complacerme y tienen que decirme, ok, está bien, practíquese la operación, métase la hormona que usted quiera para que usted sea feliz. Entonces, cuando ella va a esas
atenciones o citas médicas fue solamente a una. Y en esa no fue para que el doctor tratara de hacerla entender a ella el error que estaba cometiendo, sino sencillamente para decirle cómo debía ser para entrar en el proceso de hormonización. Entonces, eso es lo que se está dando. Pero cuando ella decide, se da cuenta de su error y trata de echar hacia atrás, le dicen, lo sentimos, aquí ya no hay nada que hacer, y más bien se le apartaron, ella misma lo testifica. Ok, sigamos porque hay un punto donde queremos ver la doble moral que se da en esto, en la siguiente, hermano. En la siguiente, en el Código Penal de Panamá, en su artículo 132A, dice: quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 a 30 años. Menciona ciertas acciones, entre ellas la número 6 dice: por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. Entonces, aquí en Panamá hay una pena que castiga con de 25 a 30 años el aspecto o el acto de la mutilación genital. Pero vamos a ver a la siguiente, hermano mío, la doble moral en el uso de las terminologías. Bien, según una publicación del Panamá América, actualizada el 7 de febrero del 2017, allí habla sobre la mutilación genital, que sigue siendo un factor de estatus social. Habla del país de Indonesia, donde dice que cerca de la mitad de las niñas de 11 años ya han sufrido de esta práctica que tiene graves consecuencias físicas y psicológicas de largo plazo. Entre los daños más comunes que causa el organismo están el dolor agudo, el sangrado severo, problemas urinarios y menstruales, así como cistitis e infecciones. También está relacionado con complicaciones en el parto y un elevado riesgo de recién nacidos muertos. A nivel psicológico, dice que se ha observado cómo puede provocar depresión, ansiedad, desórdenes postraumáticos y baja autoestima. Entonces, aquí en esta publicación de un diario de la localidad, podemos ver cómo hay una gran preocupación sobre el tema de la mutilación genital que en otros países como en Indonesia se están dando, y de cómo hay un daño que causa a la salud. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a ver ahora la doble moral en el uso de las terminologías, que no es otra cosa que la misma jeringa con diferente pitongo, mis hermanos. ¿Por qué motivo? La palabra incorrecta es mutilación genital femenina, llamada también por su sigla la MGF, mutilación genital femenina. Esa es incorrecta, esa práctica es incorrecta, es dañina, es perjudicial, y allí causa la preocupación y ellos citan todo lo que esto causa. Ok, pero lo correcto, la palabra correcta no es mutilación. La palabra correcta y muy saludable, muy responsable, es la faloplastia y cirugía de masculinización. Esas sí son correctas, esas no son malas. Así que no me vengan con mutilación, porque condena para ustedes, pero si es faloplastia o cirugía de masculinización, bueno, así sí. Mire la doble moral que hay en esto. Ahora bien,
¿Qué es la faloplastia? Es la creación quirúrgica de un pene, implica varios procedimientos. Durante una faloplastia se toman grandes cantidades de piel de otras partes del cuerpo. Entre ellas se puede incluir el antebrazo, la pantorrilla o la parte baja del abdomen. Esto puede provocar grandes cicatrices. La piel se enrolla para crear la forma de un supuesto pene y se fija en un lugar específico. Así que quiero usar el término, esta degradación, esta aberración, esta operación tipo Frankenstein, esto no es mutilación, esto no es malo, esto es una cirugía. Donde allí agarran los genitales tanto de la mujer como del hombre, los desbaratan, hacen una carnicería, que no trajimos las imágenes por cuestiones de ética, pero eso es una carnicería bestial que hacen estas clínicas de cirugía en donde crean una supuesta parte del cuerpo que le llaman un órgano genital. Entonces, vamos a ver algo allí. La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces qué hay en la cirugía de masculinización. La cirugía de masculinización o faloplastia ahora nos proyecta en detalle todo lo que hay que practicarle a esa mujer, a esa niña. Porque hay países donde si el niño quiere que se le practique la operación de reasignación de sexo, pues hay que complacerlo. No piense que en otros países. Aquí en Panamá también una asociación, una ONG llamada Save the Children, ella publica un artículo donde en ese artículo señala que los padres tienen la obligación de respetar la autopercepción de sus niños, incluido la autopercepción, la hormonización o operaciones de cirugía de reasignación de sexo. Y esa ONG está situada aquí en Panamá. Entonces no pensemos que esto está en otros países. Ahora, ¿cómo es la cirugía de masculinización? Nótese bien, son extirpación, pero note los términos, extirpación quirúrgica del tejido mamario, que se conoce como cirugía de pecho o cirugía torácica masculinizante. Todo menos que se diga que le están amputando, que le están mutilando. También dice que es una colocación, se hace la colocación quirúrgica de implantes pectorales para crear un supuesto pecho con apariencia masculina. Así que lo primero jamás dijeron es que le cortan los senos, se los sacan de tajo, senos saludables, los cortan de tajo y le obligan a ese cuerpo a que tenga un supuesto pecho masculino. Además, también cirugía genital para extirpar el útero y el cuello del útero. A esto no lo llamemos mutilación que deja estéril a las mujeres. No, esto hay que llamarle histerectomía total. Dice, o para extirpar las trompas uterinas y los ovarios. Entonces se dan golpe de pecho estas ONG y estas asociaciones a nivel mundial diciendo de que están en contra de la mutilación en países como en Indonesia, sin embargo están promoviendo esto. La doble moral que hay en esta inmundicia, mis hermanos, que esto a mí me
Vea, cuando yo estoy desarrollando estos temas, yo a veces lloro literalmente en mi escritorio y paso mal, paso dolido por ver hasta dónde está llegando nuestra sociedad, llamándole bueno a unas aberrancias. Tremendo esto, mis hermanos. Seguimos. También habla de la cirugía para extirpar total o parcialmente la vagina, denominada vaginectomía. Así que muchas cosas más que pudiéramos seguirle leyendo. Pero aquí hay algo. Los riesgos o secuelas que, como no son mutilación genital femenina, la siguiente, hermano, no requieren de atención o de repudio por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud o por la UNICEF, que está aquí en Panamá también la UNICEF. Entonces, pero como no son mutilación genital femenina, pues nada que ver con esto. Pero la misma publicación dice que esto produce, nótese bien, retraso en la cicatrización de la herida, acumulación de líquido debajo de la piel, moretones, cambios de la sensibilidad de la piel como dolor persistente, hormigueo, disminución de la sensibilidad o endurecimiento, tejido del cuerpo dañado o muerto. Tremendo. Habla de coágulo sanguíneo en una venda profunda, que es trombosis venosa profunda, o en un pulmón, embolia pulmonar. Desarrollo de una conexión irregular entre dos partes del cuerpo, problemas urinarios, problemas en el suelo pélvico, cicatrices permanentes, pérdida del placer o el funcionamiento sexual, agravamiento de un problema de salud conductual. Todo lo que esto produce, pero la ONU, la OMS, UNICEF y todas estas más que se arropan con la misma manta, no le toman carrera a esto. ¿Por qué? Porque esto no es mutilación, señores. Esto no es mutilación. Estos son operaciones quirúrgicas. Oh, Dios tenga misericordia. Ahora, es más, la siguiente. Hay el día internacional de tolerancia cero contra lo que es la mutilación genital femenina, que es, creo que son los 6 de febrero, si no me equivoco, que es el Día Internacional de Tolerancia Cero en contra de la mutilación femenina. Repudio total en contra de estas prácticas que algunos países están ejecutando. La siguiente. Pero el colmo de la doble moral en estos organismos, que no son otra cosa más que lobos vestidos de oveja, mis hermanos, es que esto, mire lo que ellos dicen, es que la mutilación genital femenina se trata de un problema global que cada vez cruza más las fronteras, aseguró por su parte el especialista de esta línea, Alfonso Barragués, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Población, que gestiona con UNICEF un programa de lucha contra esta práctica. La UNICEF luchando contra la práctica de la mutilación, pero ¿qué promueve la UNICEF? La siguiente. Ahí usted puede observar una portada de un libro, Derechos de las Niñas para un Futuro en Igualdad, renovando compromisos en América Latina. Ok, pero ¿qué nos habla ese libro que impulsa los derechos de la niñez? La siguiente, por favor. Habla de, en el punto D de la página 53 de ese libro, ahí usted se va a encontrar algo.
donde dice, en América Latina y el Caribe, las iglesias ultraconservadoras, fundamentalistas, se han convertido en una de las principales fuerzas opositoras a los derechos de la niña y adolescentes y a la igualdad de género. Nótese, agarre ese trompo en la uña, decía mi abuelita. Estos movimientos adoptan concepciones pro familia y pro vida profundamente conservadores, jerarquizadas y binarias de género que refuerzan los roles tradicionales, y nótese bien, y propagan ideas discriminatorias sobre las niñas y mujeres y personas LGBTI+. ¿Quién? La UNICEF. Entonces, ¿cómo es que la UNICEF está en contra de la mutilación genital femenina en niñas y está promoviendo, en ese libro, está promoviendo por otro lado la aceptación de los derechos de esa comunidad de la niñez LGBTI+. Ahora, ¿sabe en qué encaja esto? Que cuando habla de LGBT, en otras siglas está TTT. Hay 3 T, donde una habla de transexuales, en la otra T tiene otra cosa pero eso es una cosa que horrible. Y todas ellas tienen que ver con transvestis, también transexuales, transvestis, y entonces transgéneros, gracias. Y resulta que en una de esas T va aquellos transexuales, aquellos que quieren transicionar. Y la transición no es otra cosa más que la hormonización y la mutilación de los órganos saludables del organismo de la persona. Entonces, los mismos que por un lado dicen estar en contra, pero están en contra es de la mutilación, son los mismos que por otro lado la promueven, pero la promueven bajo la figura de operaciones quirúrgicas. Pero, ¿sabe qué es lo que sucede en esto? Que en las dos ellos están ganando. Porque por un lado, ellos piden y reciben millones de dólares para promover la lucha en contra de la mutilación. Y por otro lado, también están recibiendo millones de dólares para promover los derechos transexuales. Así que aquí quienes están llenando los bolsillos de billetes son esas criaturas con una mente depravada. Y por ello es que nosotros no podemos permitir que esta situación se dé. Ellos hablan de una estadística, la siguiente por favor, hermano mío, donde del 2024 sobre la mutilación genital femenina, donde dice que su costo de atención sanitaria económicamente, dice que está hablando de casi 4 millones de niñas y que esto representa un coste económico de 1.400 millones de dólares al año. Así que nada más saquemos número. Por un lado millones y por otro lado millones. Y ellos son los que se están enriqueciendo y lamentablemente aquellos que se dejan usar son los que los están enriqueciendo. Y por ello nosotros no podemos permitir que esto se dé en contra de nuestros hijos. Peleemos, mis hermanos, por los derechos de nuestra familia. No nos dejemos comer del cuento de una supuesta fábula de derechos que no es otra cosa más que querer destruir a nuestros hijos. Cada uno de nosotros, convirtámonos en ese activista defensor de nuestra familia. Hagamos el trabajo con nuestros hijos.
ayudemos a nuestros niños, eduquémoslos, estemos al tanto de lo que en las escuelas se están dejando, las tareas que están dejando, donde están dejando tareas de que investigue cuántas clases de familia existen. Y ahí dejan un paraguas abierto. No se quede callado cuando usted encuentra una tarea con énfasis en ideología de género en sus niños. Denúncielo. Denúncielo porque ahorita mismo en España, para cerrar, una funcionaria depravada, aberrante, acabó de decir de que nunca es demasiado pronto para enseñarle a nuestros niños la enseñanza porno. Oiga eso. Dice, nunca es demasiado pronto. O sea, está diciendo que desde la niñez, luz verde. ¿Y cuál es el pensamiento que hay ahora? Hay que sacar a nuestros niños de esas escuelas, dicen allá. Yo digo, no. ¿Cómo que los vamos a sacar de esas escuelas? ¿Qué dice, hermano? Amén, así es. Esa es la actitud. A quien tenemos que sacar de esos puestos es a esos funcionarios depravados y corruptos que están queriendo tomarse por la fuerza nuestras instituciones del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso es que nosotros denunciamos lo que se dio en el Hospital Regional de Changuinola el 1 de diciembre, que repartieron brochure con contenido de ideología de género, con títulos, por ejemplo, como salud y bienestar salud y bienestar sexual para las mujeres trans. ¿Cómo que para las mujeres trans? Aquí en Panamá, nuestra Constitución reconoce solamente dos sexos, masculino y femenino. No reconoce que trans ni que más locuras. Y a raíz de eso hicimos un procedimiento y hay una nota que le llegó al ministro de Salud Sucre, donde se le está pidiendo una explicación sobre esto, pero ya ahora va a entrar otro ministro de Salud y ya estoy haciendo las gestiones, Dios mediante, para reunirme, para estar en la reunión que va a haber con ese ministro de Salud, donde una de las cosas que le vamos a plantear es que necesitamos una respuesta por eso que se dio allá en el hospital de Changuinola. También en la escuela de San Miguelito se dio la situación de un funcionario del MINSA llegar a darle enseñanzas a los niños de primaria con énfasis en relaciones homosexuales. Práctica de sexo oral, que el niño que quería, se autopercibía una niña, podía hacerlo, podía vestirse como niña, que aquí en Panamá no hay únicamente dos familias, también hay papá, mamá, y que esto era normal. Entonces, sobre todas esas cosas, si nosotros nos quedamos callados, ellos van a seguir adueñándose de nuestras instituciones del Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es no sacar a nuestros hijos de las escuelas, sacar esas manzanas podridas que están queriendo dañar a nuestros hijos desde las instituciones, porque a ellos se les está pagando con el dinero de nuestros impuestos. Que el Rey les bendiga, muchas gracias por el permiso que nos han dado y pues ya mi hijo con ustedes.